Bienvenidos a Diaconía Informativa, soy Albeiro Muñoz y voy a estar acompañándolos hoy con un tema que ha tenido muchísima relevancia en los últimos días. Vamos a hablar de la violencia, de la impunidad contra la Iglesia Católica en Nicaragua, una situación que se ha venido repitiendo en los últimos días, pero que viene de meses atrás, podríamos decir incluso de años atrás. Comencemos diciendo que el incendio en la Catedral Metropolitana de Managua el pasado 31 de julio es uno más de una serie de aproximadamente 24 ataques en contra de la Iglesia Católica registrados en los últimos años. Estas podrían llamarse embestidas sistemáticas. También han dejado 5 sacerdotes en el exilio y pues largas jornadas de asedio policial en los templos católicos que, según sus representantes, persiguen intimidar a una institución que le ha plantado efectivamente la cara al gobierno de Daniel Ortega, cosa que muchos otros no han hecho. La escalada más reciente de agresiones en contra de la Iglesia también ha quedado en la impunidad. Digamos que esta es como la manera como el gobierno reacciona a estas situaciones: impunidad, falta de información, incluso algunas excusas absolutamente ridículas en algunos casos, porque hablan de veladoras encendidas, porque hablan de descuidos por parte de los funcionarios de los templos, pero no se abrogan para sí la responsabilidad o por lo menos las investigaciones en estos hechos. Hay que decir que las relaciones entre la Iglesia Católica y el presidente Daniel Ortega pues están rotas desde 2018 aproximadamente, cuando los sacerdotes, los obispos, determinaron arriesgar sus vidas para salvarlas de otras personas durante los ataques armados de la policía y de los paramilitares contra manifestaciones antigubernamentales, que dejaron en ese momento cientos de presos, desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de personas en el exilio. Monseñor Carlos Avilés, el vicario de la Arquidiócesis de Managua, ha asegurado que los ataques hacia la Iglesia en Nicaragua se deben a que es una institución crítica, es decir, no guardan silencio y defienden a los opositores nicaragüenses. Dice Monseñor Avilés, abrimos comillas, que ellos dicen la verdad, estamos denunciando injusticias y porque a alguien le incomoda que se diga la verdad y se busquen los derechos fundamentales de las personas, que se defiendan los derechos a hablar, a reunirse y a manifestarse. Por eso entonces la Iglesia es perseguida en Nicaragua. La Iglesia considera que la mayoría de los ataques, como lo dijimos al comienzo, al igual que el incendio que destruyó la capilla y la imagen de la sangre de Cristo, fueron situaciones planificadas. No se trata de coincidencias, no se trata de descuidos por parte de los funcionarios de los templos. Dice Monseñor Avilés, abrimos nuevamente las comillas, nosotros mantenemos el comunicado que se publicó el viernes 31 de julio, él está hablando del incendio en la catedral, en el que se dice que se trató de un atentado terrorista planificado por un experto, porque él supo bien lo que hizo y supo por dónde salir. Hay testigos de eso. Lo que la policía publicó, que obviamente no corresponde a la verdad, lo dejamos, dice Monseñor Avilés, en las manos de la opinión pública y del sentido común. Sigue diciendo que lo que buscan es meterle miedo al catolicismo, porque si hicieron eso en la catedral, pueden pensar que lo van a seguir haciendo en cualquier otra iglesia. Dice él que piensa que eso es un acto terrorista que nadie se lo atribuye, precisamente para crear más confusión, para crear más caos, para crear más miedo. Y es que hay que ir un poco más atrás, porque ya desde años anteriores, como lo decíamos al comienzo, y en este caso vamos a hablar de diciembre de 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ubicó a Nicaragua en la lista especial de vigilancia porque, según el Departamento de Estado norteamericano, ha estado participando o tolerando violaciones graves a la libertad religiosa. Este informe sobre libertad religiosa internacional destaca además que como forma de represalia derivada de la crisis sociopolítica del país que comenzó más o menos en abril del 2018, el gobierno continuó infringiendo los derechos de los líderes religiosos a practicar actividades basadas en la fe, algo supremamente grave. Funcionarios del gobierno, sigue diciendo el informe, incluido el presidente Ortega, han calumniado, estigmatizado e instado a los partidarios a tomar represalias contra las casas de culto y el clero por su reciente oposición al gobierno, sigue diciendo el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Además, los líderes de la Iglesia Católica en todo el país continúan sufriendo hostigamientos por parte de simpatizantes del gobierno, quienes a menudo actúan en conjunto con la policía. Porque aquí de alguna manera hay un respaldo también a las personas que quieren hacerle daño a la Iglesia y el Estado permanece impávido ante esa situación.
Desde abril de 2018, con la represión del régimen a las protestas ciudadanas, han incrementado los ataques y las profanaciones contra los templos católicos. Incluso se han agredido a feligreses, sacerdotes, religiosas y obispos. De hecho, ahí vemos una imagen, es un sacerdote. Esto ocurrió más o menos a finales del año pasado. Entró a celebrar su Eucaristía, la policía estaba enfrente, no dejaban entrar a nadie, al sacerdote lo dejaron entrar, pero algunos fieles que se habían quedado por fuera, pues les negaron la entrada al templo. Allí surgió un verdadero caos que demuestra todo esto de lo que estamos hablando. Pero no solamente la persecución se da en términos de los templos, sino que las instituciones religiosas también se han visto afectadas por esta situación, por esta persecución del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, que definitivamente abarca todos los niveles. En el año 2019, el Poder Ejecutivo impuso un bloqueo aduanero contra Cáritas, impidiéndole la recepción de donaciones del exterior. Además, sacó del presupuesto general de la República a todas las instituciones religiosas que en 2018, antes de esta rebelión de abril, recibían 42.6 millones de córdobas, la moneda oficial nicaragüense. Cáritas Nicaragua y su obispo, presidente, Monseñor Carlos Herrera, han explicado recientemente que desde hace un año el gobierno les ha hecho lo que se puede considerar un verdadero bloqueo aduanero que ha limitado el trabajo social de la Iglesia porque no pueden gestionar ningún tipo de ayuda internacional. Para el vicario de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés, el bloqueo aduanero contra Cáritas es parte de la embestida contra la Iglesia. Dice él que se siente la persecución cuando se nos cierran las instituciones. Aquí tenemos pues esta información sobre Nicaragua, sobre la Iglesia en ese país, todo lo que está aconteciendo. Una institución que, como se decía al comienzo, pues le ha plantado la cara al gobierno de Daniel Ortega, y eso pues el gobierno no se lo perdona. Una iglesia que defiende a la oposición, una iglesia que tal vez no está abiertamente en contra del gobierno, pero por lo menos le pide que respete a las personas que no lo están, y por esto pues el malestar del gobierno en contra de ella. Todos los niveles de la Iglesia Católica, como hemos visto en este informe, en Nicaragua se están viendo afectados, no solamente los templos, los fieles, las instituciones religiosas, los obispos, las mismas personas afectas al gobierno de Nicaragua se creen con derechos de atacar los templos, se creen con derechos de violentar a las personas que asisten a ellos. Incluso en días pasados algunos han entrado a templos en medio de las celebraciones religiosas y han tirado piedras, objetos, gritan consignas en medio de las Eucaristías, porque de alguna manera ellos sienten que con esas actitudes no va a pasar nada con respecto a la seguridad o a las represalias que puedan tomar la autoridad contra ellos, porque veladamente el gobierno los respalda. Son verdaderos atentados terroristas para meterle el miedo al catolicismo que, repetimos, cuentan con la impunidad por parte del gobierno. Todo esto es una violación grave a la libertad religiosa que soterradamente el gobierno de Nicaragua de alguna manera está manejando. Debajo de cuerda, pero de alguna manera lo que quieren es que la Iglesia como que pague, es una especie de venganza por haber y por seguir defendiendo las protestas ciudadanas en contra del gobierno. Bueno, hasta aquí nuestra información. Si esta información fue de su interés, les pido que pongan una manito arriba, que se suscriban al canal, que inviten a otros a hacerlo y que también activen la campana de notificaciones para que estén pendientes de toda esta información. Les deseo un resto de día muy feliz, que el Señor los bendiga, que la Santísima Virgen María los acompañe.